pero no es un molinete, es un equipo que opera por inducción magnética, ¿verdad? Que es este que se ve acá a la izquierda. Y este es un caso real que medimos nosotros la Aquidaván con este equipo, el río Aquidaván. Y básicamente este equipo opera por presión, ¿verdad? O sea, uno coloca abajo y sabe a qué profundidad de agua tiene encima del equipo, ¿verdad? Y permite detectar también la velocidad con la que transita el agua, ¿verdad? Y después, como les digo, o sea, mide en distintos lugares del río y luego haciendo una integración a lo largo de la sección del río se tiene el caudal finalmente medio, ¿verdad? Bueno, otros equipos más, eh, digamos, tecnológicos y lo mejor que hay hoy en día son los equipos ADCP. ADCP en inglés sería el Acoustic Doppler Current Profiler, ¿verdad? Que sería básicamente un perfilador de corriente acústico Doppler, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, opera por efecto Doppler y básicamente lo que hace es este equipo que se ve acá, se hace pasar de un lugar, de un punto, o sea, de una margen a otra margen y él te va a perfil completo. Entonces, la integridad que él mide muy discreta, esperar eso se tiene el caudal, ¿verdad? Esto es lo más, esto es lo último que hay en tecnología para hacer mediciones de caudal, ¿verdad? Es lo que más se usa generalmente para grandes ríos. Este es un ejemplo, este hicimos con un equipo propio. Nosotros tenemos un equipo propio semejante a este. Y para mostrarles nomás cómo es la realidad, ¿verdad? Básicamente uno puede medir desde un puente, pone el equipo en una margen y se va caminando hasta la otra margen, ¿verdad? Hace una transecta al río, digamos, y te permite medir algo parecido a esto, ¿verdad? A lo que está acá abajo, donde dice ejemplo de medición del río Paraguay. Este sería otro río, ¿verdad? Este es el río Paraguay y se mide evidentemente con una embarcación y uno puede tener una información de este tipo, ¿verdad? Y directamente ya él te integra, digamos, todas las velocidades que hay aquí y se tiene el caudal total que pasa por la sección. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esto, verdad? En lo que hace a nuestra materia la hidrología de las obras hidráulicas, ¿verdad? Porque todo deriva de mediciones, ¿verdad? Y es importante saber más o menos cómo se mide esto y por qué se mide así, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció importante incluir esto dentro de la materia. ¿Y por qué es importante? Bueno, básicamente existe eh, una relación entre el caudal y la altura de agua que se llama curva HQ, ¿ok? ¿Y qué es lo que es la curva HQ? La curva HQ es esto que se ve acá a la derecha, ¿verdad? Que deriva, o sea, es una ecuación de una curva que se ve acá en negro, ¿verdad? Una ecuación de una curva que deriva de puntos medidos. Esos puntitos rojos son puntos medidos para distintos niveles. O sea, para distintos niveles de agua se midió el caudal, ¿verdad? Entonces se tienen distintos puntitos. Y al hacer una línea de tendencia en esos puntos, uno puede tener una ecuación, digamos, que permite relacionar el caudal en función de la altura. ¿Ok? ¿Y por qué es importante eso? Es importante porque cuando uno hace mediciones hidrométricas, uno hace estas mediciones de caudal un par de veces para generar esta ecuación, entonces después simplemente ya termina uno midiendo los niveles de agua. Entonces uno ya conoce para cada nivel de agua cuánto caudal está pasando por la sección, sin necesidad de tener que medir de vuelta el caudal. ¿Ok? Más o menos esa es el porqué, ¿verdad? Entonces, todo este tema de las mediciones, por un lado para generar información y por otro lado para tener relaciones que nos permitan, a partir de un solo parámetro, en este caso el nivel, tener cuánto es el caudal que está pasando.
Es el caso del río Paraguay, ¿verdad? De la hidrovía y demás. Uno puede conocer cuánto caudal está pasando por el río Paraguay simplemente con su nivel. ¿Ok? ¿Me siguen escuchando, verdad? Para reconfirmar. Sí, profe. Ok. Bueno, en mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Ok, bueno, les voy a mostrar un poquitito, vamos a empezar así una clase simplemente teórica y genérica acerca de las presas, ¿verdad? Ya que se acerca, creo que el, el viaje que tenemos que realizar en las centrales hidroeléctricas. Por cierto, ¿cuándo era que quedó eso? ¿Mes? Para mitad de mayo, profe, 16 y 17. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, genial. Entonces estamos bien acá con esto. Bueno, las presas, ¿qué es lo que son? Básicamente es una obra eh, realizada por los seres humanos eh, y algunos animales también, ¿verdad? Los castores también hacen presas, que básicamente lo que permiten hacer es retener el agua y acumularla. Eh, en lo que hace a una represa para generación o de acumulación, generalmente tienen los siguientes componentes, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de una central hidroeléctrica, o sea, de una presa realizada para efectos energéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces es más fácil hablar sobre lo que hay por acá. Básicamente la presa es el dique, digamos, que permite retener el agua de un lado y permitir ese almacenamiento de agua, generar ese desnivel en la altura entre agua arriba y agua abajo. Y en el caso de lo que es una central hidroeléctrica, consta de estos componentes, ¿verdad? Una presa, que es el dique que contiene el agua, una casa de máquinas, que es por donde se turbina el agua y se genera energía, el embalse, obviamente, que es todo lo que está, la masa de agua que está arriba, se tiene un vertedero, que es por donde se agotan los excesos de agua, y se tiene una subestación que permite realizar las maniobras eléctricas para su posterior transmisión. Y Profe, bueno, ¿vos estás mostrando eso en una imagen o...? Porque acá te perdón, dice introducción secreta. ¿se quedó en la introducción? O no sé si... No, yo estoy mostrando Ahora algo que sí. dice componentes. Ahí recién estamos Ok. viendo. Ahora recién vieron. Bueno, lo que estaba diciendo es solamente estaba señalando las partes de lo que es en este caso, una central hidroeléctrica, ¿verdad? Les digo rápidamente de vuelta, ¿verdad? Para que se vea con la imagen. Una central hidroeléctrica consta de, primero, una presa, que es lo que permite contener el agua que se conforma, después de represar, se conforma un embalse, un reservorio, ¿verdad? No se acumula agua.
se tiene una casa de máquina que es por donde pasa el agua y se turbina y se genera energía. Se tiene un vertedero que es el lugar por donde se desagota el exceso de agua, ¿verdad? Cuando te viene más agua de lo que uno puede turbinar, esa agua pasa por los vertederos y se desagota, ¿verdad? Y finalmente una subestación que permite eh, realizar las maniobras eléctricas y la posterior transmisión de energía, ¿verdad? Eso básicamente son así como muy a grandes rasgos, ¿verdad? Evidentemente cuando visitemos las centrales vamos a adentrarnos a detalle en cada uno de estos sitios y vamos a poder ver en vivo y en directo todo, ¿verdad? Pero así en general es más o menos esto, ¿verdad? Es un dique de contención, un embalse, una zona donde se turbinan las aguas y una zona donde se descarga el exceso de agua, ¿verdad? Después ya vienen los equipamientos eléctricos que no vamos a ver tanto en el marco de esta clase, ¿verdad? No se va a ver luego nada de la parte eléctrica, pero vamos a ver algo seguramente allá, estando en las usinas. Los usos de los embalses, ¿cuáles son? O sea, los embalses se usan para muchas cuestiones. O sea, embalses que son, los embalses son, es el reservorio de agua creado a partir de una presa, ¿verdad? Una presa que permite contener el agua, ¿verdad? Y ahí se usa para diversas cuestiones, ¿verdad? Para la generación eléctrica es una, ¿verdad? La energía hidroeléctrica. Para irrigación, ¿verdad? Para regadío y demás, o sea, pues se suele acumular también agua para poder utilizar para el riego, para el sector agrícola. Se usa también en varios lugares del mundo, se usa embalses para abastecimiento de agua, ¿verdad? Que son básicamente grandes lagos que se crean artificialmente para almacenar agua y poder suministrar a la población. Para el control de crecidas también, para la regulación de caudales por cuestiones de navegación, ¿verdad? Que tiene que tener cierto calado para poder transitar por el río, y para recreación, ¿verdad? Que, no sé, a ver, un ejemplo de embalse de recreación podrían ser estas lagunas artificiales en barrio cerrado, por ejemplo, eso sería como un embalse para recreación recreativa. Bueno, y las presas se dividen por su materialidad, por ejemplo. Existen las presas de tierra, que es el caso de Yacyretá, por ejemplo, tiene una presa, parte de Yacyretá tiene una presa de tierra. Después existen otro tipo de presas, como puede ser con enrocado, ¿verdad? Pueden ser presas de hormigón directamente. Existen las presas de madera, que son raras y generalmente para cuestiones muy pequeñas. Y también tenemos presas mixtas que pueden ser de concreto y de tierra, ¿verdad? Es el caso de Yacyretá. Hay sectores que es de hormigón y hay sectores que es de tierra. Bueno, presas de tierra generalmente para zonas planas, ¿verdad? Por eso Yacyretá tiene este tipo de presas. Se construye de suelo y se transmiten esfuerzos muy pequeños en la fundación. Y evidentemente al ser un material de tierra, eh, se puede deformar y asentar y a sí mismo, ¿verdad? Las presas de enrocado son construidas con piedras, ¿verdad? Algunas poseen un núcleo de arcilla. En el centro se le pone un núcleo de arcilla para que no pase agua de un lado a otro. Y al igual que las presas de tierra, transmiten esfuerzo pequeño a la fundación y aceptan también deformación. Las presas de concreto, ¿verdad? O de hormigón son las más estables, obviamente, debido al peso y al ancho de base, siempre y cuando estén bien calculadas. Así también, si es que están mal calculadas, son las más propensas al vuelco, ¿verdad? Obviamente. Y justamente acá está, la resistencia de la fundación debe ser acorde al peso de la presa, ¿verdad? Estas presas actúan por su propio peso, ¿verdad? Y bueno, para calcular una presa de hormigón hay muchas fuerzas a considerar, ¿verdad? El peso del agua, ¿verdad? La subpresión ejercida por el agua hacia acá, el peso de los sedimentos que se acumulan en la base, el peso de la presa misma, ¿verdad? Si es que hay temblores, o sea, zonas sísmicas, y esfuerzos térmicos, ¿verdad? O también hay efectos del hielo, pero ese no es un factor acá. Bueno, hay una clasificación
que es de la Comisión Internacional de Grandes Presas, ¿verdad? Que clasifica el tamaño de las presas, ¿verdad? Sí, qué es lo que es chico, qué es lo que es mediano y qué es lo que es grande, básicamente, ¿verdad? Y la clasificación está en función a la capacidad del reservorio y a la altura de la presa, ¿verdad? Presas pequeñas son presas de 5 a 10 metros de altura. ¿Qué es lo que es la altura? Esta distancia, ¿verdad? Literal, la altura de la presa, del fondo del cauce hasta el pelo del agua. De 5 a 10 metros, entonces son presas pequeñas. De 10 a 30 metros son medianas. Y mayores a 30 metros son grandes. Contexto. A ver, Yacyretá tiene 20 metros más o menos. Entonces entra en una categoría de presas medianas, ¿verdad? Itaipú tiene 118, 120 metros, si mal no recuerdo, entonces entra evidentemente en una presa grande, ¿verdad? Y bueno, después hay otro tipo de categoría y clasificación, ¿verdad? En función al río. Bueno, eso en cuanto a presas. En cuanto a vertederos, el vertedero, como les digo, es la zona o es la obra por donde uno desagota los excesos de agua, ¿verdad? Uno tiene un reservorio, pero uno tiene un reservorio y uno está constantemente vertiendo agua porque está turbinando para generar energía, ¿verdad? Pero cuando te viene una crecida muy importante de arriba, vos tenés que tener un lugar por donde desagotar ese exceso. Y esos son los vertederos, ¿verdad? Tanto Itaipú como Yacyretá y Acaraví, ¿verdad? Que son nuestros casos, tienen sus propios vertederos que cumplen esa función, ¿verdad? De hacer ese desagote de los excesos. Y un vertedero, esto que se ve acá en la figura es el ejemplo de un vertedero básico, ¿verdad? En este caso es de madera, es un ejemplo nomás. Y es solamente para ilustrar de qué depende el caudal que se eroga por un vertedero. Depende básicamente de la longitud. La longitud de esta L que está acá significa esto que está acá, esta distancia, ¿verdad? Esta longitud. Y la altura es cuánto tirante hay encima del vertedero, o sea, cuánta profundidad de agua hay encima del vertedero. Y luego de un coeficiente que generalmente está ya se conoce, ¿verdad? O sea, se estima ya un coeficiente de descarga en función al tipo de vertedero, ¿verdad? Eso ya es dato, vamos a llamarlo así. Bueno, ¿qué es lo que pasa al realizar una descarga por vertedero? Se da el fenómeno que nosotros conocemos como resalto hidráulico, ¿verdad? Que el resalto hidráulico es algo que se forma en una transición, se vio en hidráulica aplicada a esto, se forma en una transición entre un régimen rápido a uno lento. Cuando pasa de algo rápido a algo lento, entonces se genera un resalto hidráulico donde se pierde energía y ahí se pone lento de vuelta al flujo. Entonces, en la salida de un vertedero, esto es lo que hay que controlar, ¿verdad? Bueno, para controlar eso, evidentemente se estudia dónde se va a generar el resalto, cuánto va a ser la longitud de este resalto. Para todas esas cuestiones se estudia para poder definir también qué tipo de, de medidas se va a tomar al respecto, ¿verdad? Entonces, entramos en el concepto de los disipadores de energía, ¿verdad? Básicamente, los disipadores de energía son mecanismos eh, para controladamente realizar esta zona turbulenta y después estabilizar el flujo, ¿verdad? Eso. ¿Y cuáles son ejemplos de disipadores? Bueno, acá se tiene, por ejemplo, este que se ve acá a la izquierda sería uno parecido a lo que tiene Itaipú. No es Itaipú esta presa, pero es parecido. Se llama vertedero tipo salto esquí. Y es literal, le llaman así porque es básicamente un tobogán. El agua salta y cae con fuerza, ¿verdad? Y ahí se disipa se disipa la energía y se estabiliza el flujo posteriormente, ¿verdad? Hay disipadores tipo escaleritas.
el exceso de agua pasa por encima y las escaleritas mismas permiten esa disipación de energía a lo largo de la escalera, ¿verdad? Este es el que les dije, el salto de esquí. Y después tenemos otros disipadores de energía que son, otro disipador de energía pueden ser los cuencos. Los cuencos de disipación son básicamente alteraciones en el lecho del fondo de un canal, ¿verdad? Que son básicamente unos rebajes que se hacen para amortiguar el agua, ¿verdad? Y se amortigua en ese lecho, que puede ser de material o no, para romper la energía y que no exista socavación posteriormente a eso, ¿verdad? Aguas abajo. Básicamente ese es el objetivo. Bueno, bueno, acá les quiero mostrar rápidamente tema de cálculo. Yo creo que vamos a hacer una clase específica de eso. Eh, Ok, la parte de cálculo vamos a hacer una clase específica, entonces le quiero comentar sobre los impactos ambientales a causa de las presas, ¿verdad? Esta es una clase cortita, así que creo que en 10 minutos más o menos cerramos esto. Rápidamente, ¿qué es lo que es un impacto ambiental? Es una alteración que se produce por cualquier actividad humana que se haga en el entorno. Em, el término impacto ambiental, una aclaración, ¿verdad? No se puede aplicar a cuestiones ocasionadas por fenómenos naturales, ¿verdad? O sea, si viene un tornado, no podemos decir que es un impacto ambiental porque eso es algo natural que sucede con cierta frecuencia y es algo natural. Bueno, acá les puse unas láminas que hacen alusión a la interpretación del impacto ambiental, ¿verdad? Que está en relación a ver, a una acción, ¿verdad? Una acción que dependiendo en dónde sea realizada esa acción puede ser o no un impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, esto voy a saltar un poquitito, van a tener a mano, pero en general, ¿cuáles son los principales impactos de una presa? ¿Verdad? Básicamente el primer tema es que uno crea un lago artificial, un embalse, ¿verdad? En donde antes era un río que escurría normalmente, ¿verdad? Entonces uno cambia de un régimen rápido a un régimen lento, o sea, no es lento, sino básicamente estático, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno cambia eh, la, 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 la geomorfología del río y el ecosistema en sí, ¿verdad? Entonces, eso puede propiciar la aparición de especies invasoras como las algas, ¿verdad? Por ejemplo. Y también, evidentemente, al no haber un flujo de agua constante, retiene sedimentos y se va sedimentando el río, ¿verdad? Se altera la fauna íctica porque básicamente los peces migran de aguas abajo a aguas arriba en general, ¿verdad? En general. Y al colocar un muro, uno está interrumpiendo esa migración. Se bloquea esa ruta de migración de los peces. Y bueno, hay sistemas y mecanismos para mitigar eso, ¿verdad? En el caso de Yacyretá, por ejemplo, ellos tienen un ascensor de peces literal, en donde los peces llegan, se suben a un ascensor literal, se suben al embalse, digamos, acota el embalse y ahí le liberan. Después, evidentemente, producción de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Porque al tener un embalse grande, eh, existe descomposición de materiales y después se libera a la atmósfera el gas, ¿verdad? En este caso, metano, ¿verdad? Se altera el régimen de transporte de sedimentos, como ya les dije, ¿verdad? Al pasar a una situación estática, el sedimento que antes se transportaba ahora se queda en el embalse. Y yéndonos al grano, para mostrarle algo local, ¿verdad? A la izquierda tenemos Yacyretá, o sea, el embalse de Yacyretá, y a la derecha tenemos el embalse de Iteipí.
¿verdad? La figurita esta de abajo muestra más o menos una escala de lo que es Itaipú y lo que es Yacyretá, ¿verdad? Itaipú tiene 220 metros de altura, ¿verdad? Tenés casi 100 metros de desnivel de un lugar de agua arriba, agua abajo. 120, ¿verdad? Y en Yacyretá tenés más o menos 18 a 20 metros de desnivel nomás, ¿verdad? Entonces eso es Yacyretá. Evidentemente en Itaipú la potencia instalada en Itaipú es de 14.000 megavatios y en Yacyretá es de 3.100 megavatios. O sea, estamos hablando de bastante más, ¿verdad? Para Itaipú. Ahora bien, fíjense, en Itaipú uno tiene 14.000 megavatios instalados de potencia, en Yacyretá 3.100 megavatios de potencia. Sin embargo, el embalse, el espejo de agua creado en Yacyretá es de 1.450 kilómetros cuadrados y en Itaipú también en ese orden, 1.415 kilómetros cuadrados. Fíjense cómo la superficie del embalse creado es relativamente igual, ¿verdad? Pero en una se produce y básicamente casi 5 veces más, ¿verdad? Entonces, consulta abierta y el que me responde bien esto tiene puntos. ¿Cuál generó más impacto ambiental? En Yacyretá no era que perdimos una isla, nosotros. Sí, pero atendé mi pregunta. ¿Cuál generó más impacto? ¿Yacyretá o Itaipú? Dado esto es solamente teniendo en cuenta la potencia instalada de cada uno y el embalse que creó cada uno. Y en Yacyretá, Sí. ¿Por qué? Explícame. Así, burdo nomás. no, y porque el de Yacyretá es más chico y generó el mismo embalse que el que tiene el triple de tamaño, digamos. Sí, básicamente eso es lo que quería mostrar con esta lámina, ¿verdad? Es en una generar una brutalidad, o sea, la potencia por capacidad instalada. Podés llegar a generar una brutalidad de energía, ¿verdad? Con el costo de un embalse de 1.400 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Mientras que en Yacyretá se genera 5 veces menos y el costo del embalse, o sea, el costo ambiental, digo, ¿verdad? El costo ambiental del embalse es el mismo que en Itaipú, o semejante, ¿verdad? No es exactamente igual, pero está en el mismo orden. Entonces, evidentemente, en Yacyretá se inundó más superficie por unidad, o sea, por megavatio instalado, ¿ok? Por ende, podemos llegar a decir, teniendo en cuenta solamente estos criterios, que Yacyretá es bastante, impactó en su momento bastante, ¿verdad? Eso para mostrar un poco la diferencia entre ambas usinas que vamos a ir a visitar, ¿verdad? Esto nos van a explicar muy bien ahí en las centrales, pero básicamente es este el panorama general, ¿verdad? Así es. Y bueno, esto es lo que le quería compartir rápidamente de lo que es teoría de embalse, ¿verdad? Perdón, de presas y compartirlo un poco con los casos reales de Itaipú y Yacyretá. Y en la próxima clase vamos a arrancar lo que es cálculo de presa, cómo calcular el volumen de los embalses, los niveles máximos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con un caso real, ¿verdad? Pero quiero dejar eso para una clase sola y particular. Así es. Em, Raúl, ¿vota por ahí? Sí, profe, estoy acá. Bueno, lo que tenemos que ver, Raúl, es de preparar ya las notas, o sea, las notas que hay que mandar a las centrales, ¿verdad? Eh, Mandar a las centrales para poder hacer el pedido de la visita. Sí, profe, yo ya tengo un modelo de nota y también ya tengo los correos para mandar a Itaipú y Yacyretá. Excelente. Bueno, perfecto. Entonces, eso tenemos que gestionar más con tiempo para reservar ya esas fechas, ¿verdad? Porque si no nos movemos con tiempo, es un quilombo, ¿verdad? O sea, de repente tienen cosas y eventos y qué sé yo, y ahí no vamos al más, ¿verdad? Entonces, solamente para que hagas con tiempo, esto te
te comento eso, ¿sí? Vale, Profe, profe, vos sabés si, ¿Perdón? ya que estamos, Sí, vos sabés si en Perú se puede hacer la visita el sábado. perdón, me repetí, no escuché nada. Sí, en Perú se puede visitar los sábados. Sí se puede, o sea, yo entiendo que en ambas se pueden hacer las visitas los sábados, pero yo diría que es mejor irnos el viernes a Itaipú, porque lo que pasa es que en Ciudad del Este pues se hace Itaipú y Acaray, las dos, ¿verdad? Y Sí, lo que pasa después, pues, es que yo preguntamos en sí, Yacyretá y de lunes a viernes solamente la visita técnica. ya, pero justamente la última vez que fuimos visitamos Yacyretá un sábado. Lo que podemos hacer es, bueno, jueves y viernes, ¿verdad? Pero eso no sé cómo Eh, queda. Yo sé que se puede los sábados, porque ya me fui varias veces, ¿verdad? Eh, lo que puedo preguntarle, le voy a preguntar al jefe de la parte hidráulica de Yacyretá que si es posible hacer la visita el sábado, ¿verdad? De mañana. si tenés el contacto del profe, por favor, porque por vías Sí, normales, no, ¿no? vamos a hablar con él y con el director técnico, podemos hablar de Yacyretá, así que yo le puedo consultar eso, sin problema. Y te doy, espera un segundo acá, me van a decir algo. Pero no fuimos, bueno. Mm. Bueno, acá Juan me dijo que justamente el año pasado nos fuimos jueves y viernes al final, ¿verdad? Entonces, no sé si capaz apuntamos a hacer nomás ya eso, ¿verdad? Igual yo puedo hacer la consulta, ¿verdad? Pero eh, capaz podemos coordinar para que sea jueves y viernes nomás ya, ¿verdad? Hacemos todo entre semana. No sé cómo le queda eso en su agenda a todos, ¿verdad? Y ahí tendríamos que cambiar de fecha porque el 15 es feriado. Ah, era 16 y 17 la ida. Sí, que es viernes sábado. Ya. Raúl, sí, profe, esa es la fecha. La verdad ya. que, profe, creo que si consultamos mejor el sábado quedaría bien, profe. Y bueno, vamos a consultar, pero si me dicen no, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Yo voy a consultar y te doy retorno a vos. Si es que Dale, no se profe. puede, se ve otra fecha, que Sí, sea jueves y eso es lo que viernes, vamos a hacer. Sí, ¿verdad? Se pone hace una encuesta ahí, votación de todos los alumnos y el que gana, gana, ¿verdad? Y el que no, se jode. Lo único que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Para que sea justo. En fin, ¿le parece? sí, profe, estoy de acuerdo. Dale, buenísimo. Listo, entonces, ya está. Nos vemos entonces el próximo viernes. Vamos a arrancar la parte práctica de presas. Dale, profe, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Chao, chao. No, profe, gracias.